Saludos, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos hermanos, hermanas de nuestra patria grande. Muy interesante la exposición del camarada y hermano Raúl Roldán y de quien le acompaña. América Latina, el Caribe, nuestra América, viene siendo objeto de asedio e injerencia por parte del tridente estadounidense, otanista y también sionista, que viene exterminando y cometiendo genocidio con el hermano pueblo de Palestina. En el Ecuador, que no está exento, el lawfare o guerra judicial se viene construyendo durante 8 años y precisamente comienza con el operador o topo de la política, el expresidente de nefasta recordación, Lenín Moreno Garcés. A partir de su asunción en marzo del 2017, comienza esta tortuosa y decadente judicialización de la política conocida como lawfare, que tiene dos voces anglosajonas: law, ley, fair, persecución, y que tiene una larga data en nuestra América. Por recordar, comenzó el Lava Jato en Brasil, con la sistemática persecución política del presidente actual, Luis Inácio Lula da Silva, posteriormente la expresidenta Dilma Rousseff, que actualmente tiene la presidencia del Banco de Desarrollo de los BRICS. Y así sistemáticamente en América Latina y el Caribe se va sembrando este lawfare que utiliza a toda la institucionalidad jurídica de la Fiscalía, y obviamente que esto significa disciplinar a una sociedad, pero en el caso específico del Ecuador se comete específicamente con los líderes de la década de la Revolución Ciudadana, que no vamos a hablar de los importantes logros y aciertos que tuvo este gobierno, pero este es una arma de proscripción política, de retaliación, que significa un disciplinamiento a la sociedad. El caso específico, tanto de el expresidente Rafael Correa Delgado, es muy sorprendente. Y en el mundo, caso concreto del Ecuador, se sentenció por influjo psíquico al expresidente Rafael Correa Delgado, lo cual no tiene ningún asidero dentro del derecho penal internacional, del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, la Constitución. No se puede sentenciar si no existe en el marco penal el tipo del delito por el que se sentencia. Fue sentenciado el expresidente Rafael Correa Delgado. Concomitante, fue sentenciado por delincuencia organizada, sin ningún sustento, sin ninguna base de sostenibilidad jurídica, material. Y esto es de Ripley porque a nivel jurídico no cabe en ninguna materia del derecho, de los fundamentos de derecho, del derecho político, del derecho constitucional, del derecho internacional, del sistema de Naciones Unidas, etc. El expresidente Jorge Glass Espinel, que fue binomio
de este topo, Lenín Moreno, empezó un proceso de desinstitucionalización del Ecuador y principalmente golpeando a las instituciones llamadas a ejercer justicia, como la Corte Nacional de Justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Fiscalía. Y que ahí aparecen dos operadores estratégicos, que son el Consejo Nacional de la Judicatura y la Fiscalía. Por recordarles, esta ex fiscal general de la Nación hoy es embajadora del Ecuador en la República de Argentina, desgobernada por otro neofascista como es Javier Milei, que viene extinguiendo los derechos fundamentales y humanos del pueblo argentino. Ecuador aparece y se posiciona como un laboratorio en la región. El caso concreto de Jorge Glass, asimismo, se forjaron mediante la alianza estratégica de la Fiscalía, de la Judicatura y de toda una estructura más mediática y comunicacional, que juegan un papel importante. Ahí es donde se forjan las sentencias sin la existencia de pruebas. Entonces, él ha sido sentenciado a 13 años por un denominado término que no existe en el derecho penal ecuatoriano, que no consta en la Constitución, como es el impulso psíquico. Es decir, yo cierro mis ojos y les digo a todas y todos ustedes, delincan. Eso es lo que no tiene asidero. Es algo completamente descabellado que no tiene asidero en el marco constitucional del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador y del derecho penal internacional. Jorge Glass, el día lunes, 30 de junio, fue sentenciado a 13 años. Y el administrador de la reconstrucción del caso específico de Manabí y otras provincias, entre ellas la de Esmeraldas, debido a un terremoto que tuvo un impacto de más de 7 grados en la escala de Mercalli, que generó profundos destrozos. Entonces ahí ellos lo que hicieron es hacer las obras de reconstrucción. Pero este Tribunal de Justicia de la Corte Nacional lo sentencia a 13 años sin existir la suficiente argumentabilidad jurídica. Por eso es que esto no tiene ningún parámetro en el derecho constitucional, en el ámbito sociológico, político. Y esta es una arma instrumental de disciplinamiento de adversarios políticos de un régimen. Esto se vino construyendo durante 3 regímenes: el régimen de Moreno, el régimen de Lasso y el actual régimen de un neofascista proimperialista nacido en Miami, prosionista, como es el presidente Daniel Noboa Sin, que aparte de ello tiene todo un enracimado de leyes que están vaciando la Constitución del Estado de Derechos. El Ecuador es un país que tiene Estado de Derechos muy diferente a un Estado de Derecho que lo tiene Colombia, que lo tienen otros países del contexto latinoamericano. Es decir, que priman aquí todos los instrumentos del sistema de Naciones Unidas en cuanto a las materias de derechos humanos. Esto ha significado que esa sentencia, tanto al administrador de la reconstrucción de Manabí como al expresidente Jorge Glass, que está en muy grave situación su estado de salud, ha permitido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eleve un amparo denominado de protección provisional, de medidas provisionales de protección, porque corre serio riesgo su vida.
Esta medida ha sido solicitada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al Ecuador una respuesta que hasta el momento no se ha efectuado. Entonces, estas sentencias les condenan a pagar 250 millones de dólares, sumados cerca de 30.000 dólares. ¿Por qué? Por hacer obras en un gobierno progresista, en un gobierno que pensó en la justicia social, que puso el Estado al servicio de las clases subalternas, de los sectores populares, es decir, de los más explotados de la sociedad. Y esto del lawfare no es nada nuevo en nuestra América. Se viene aplicando, como decía el compañero Roldán, en Colombia. Eso es lawfare. Eso es lawfare. De este tridente imperialista, otanista y sionista. Y aquí ganan ¿quién? Los complejos militares industriales, el Big Data, el algoritmo, los dueños de las redes sociales. El objetivo es vaciar de justicia social. El objetivo es vaciar de líderes y lideresas sociales. Ahí tenemos el caso de la expresidenta y ex vicepresidenta también, Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos el caso del expresidente peruano Pedro Castillo. Tenemos el caso del expresidente boliviano Evo Morales. En donde el presidente Luis Arce inicia este lawfare. De tal manera que el lawfare no es más que un mecanismo de silenciar las voces de líderes, lideresas sociales en América Latina, de presidentes, de expresidentes, y se disfraza de diferentes modalidades de guerra. Guerra cognitiva, guerra de baja intensidad, guerra híbrida, guerra multidimensional. En definitiva, es vaciar a una sociedad de derechos fundamentales y humanos. Caso específico del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel en el Ecuador. Sin embargo, existe un comité internacional presidido por el ex secretario ejecutivo de Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y Tratado de Comercio de los Pueblos, el compañero boliviano Sacha Llorente. Y acá en el Ecuador también se están activando. En días anteriores hubo sendos plantones afuera de la Corte Nacional de Justicia y lamentablemente el Ecuador está atravesando un serio problema de eliminación con cerca de 6 leyes que se han aprobado, que prácticamente significa el allanamiento del domicilio, la violación de la libertad de comunicación, así como el pinchado de los teléfonos, de los celulares, de tal manera que se pueden hacer allanamientos sin dar cumplimiento al debido proceso, que es boleta constitucional expedida mediante un juez. Ahora ya no. Y esto está secundado por una estructura de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que cumplen a rajatabla toda esta estructura otanista, imperialista, como es del TIAR, del Tratado Yanqui, que significa aparentemente perseguir a grupos de delincuencia organizada cuando esto tiene una articulación orquestada desde el imperialismo estadounidense. El objetivo es vaciar a nuestros pueblos, a nuestras sociedades de justicia social, de reivindicaciones sociales, de conquistas laborales. Eso es lo que sucede actualmente en el Ecuador. Ese es el caso concreto y específico de lawfare y la persecución política a Jorge Glass Espinel.
caso Gracias. ecuatoriano, Sí. muy enraizado en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, Gracias a compañeros. usted, Luis. Si existe Muchísimas alguna gracias. pregunta, Sí, muchísimas gracias por su información muy interesante. Esa condena, ¿habrá algún momento que pudiera echarse para atrás con los organismos internacionales? Aunque sabemos que también estamos huérfanos de organismos internacionales, porque esos organismos responden a los mismos intereses locales. Vamos a entonces